El presente trabajo está realizado por alumnos de la Escuela Preparatoria Estatal número 3. El propósito de la actividad es investigar y analizar los diferentes hechos, sucesos y personajes que se relacionan con la conquista y el descubrimiento de Yucatán, la rebelión de Jacinto Canet en Cisteil, la guerra de castas y el proceso de evangelización en Yucatán, así como las fechas, los lugares y las aportaciones. Nuestro objetivo es compartir un poco de los temas antes mencionados para lograr instruir y aportar algo de lo que se vivió hace años en nuestro estado actual y cómo esto influyó en lo que es ahora. Igualmente pretendemos exponer las situaciones infames y injustas en los hechos de cada suceso, puesto que para los indígenas hubieron demasiados daños y tormentos. A manera de guión, la información encontrada será sintetizada para después ser relatada en un podcast en colaboración con todos los integrantes del equipo y conseguir una enseñanza auditiva. La mayor parte, si no es que toda la información, ha sido sustraída de la antología semestral en la asignatura correspondiente. Hechos históricos más importantes que se suscitaron durante el descubrimiento y la conquista de Yucatán. El último viaje de Cristóbal Colón. El último y cuarto viaje de Cristóbal Colón a tierras americanas fue de grandes calamidades, limitaciones, frustraciones y pérdidas. El 3 de abril de 1502 salió del puesto de Sevilla con 2 carabelas. Llega el 29 de junio a Santo Domingo y se encuentra con que Nicolás de Obando era el nuevo gobernador, quien no lo deja desembarcar. Colón se propone encontrar el estrecho de Malaca, pero para obtener perlas y metales preciosos. Sin embargo, este nunca ocurrió. Juan Díaz de Solís. Muerto en 1516, Díaz de Solís formó parte de un grupo de expedicionarios que llegó a América por intereses científicos. En 1508 se unió a Vicente Yáñez Pinzón. En 1502 le concedieron capitulaciones para viajar a Río de la Plata. Como científico, su objetivo era obtener datos y con ello elaborar un mapa de la zona. Dicho objetivo fue un encargo de la Casa de Contratación. Vicente Yáñez Pinzón. Yáñez ya había viajado con Colón en el primer viaje de este a bordo de la Niña. En 1499 consiguió que en las capitulaciones le concedieran volver a las Indias. Llega a Brasil siendo su descubridor y el primero en atravesar el Ecuador. Descubre la desembocadura del río Amazonas y la insularidad de Cuba. Navega hasta Yucatán y la costa centroamericana. Sus últimos días los pasó en Sevilla. Juan Valdivia, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. En enero de 1522, Juan de Valdivia sale de Santa María del Darién hacia la Española, viaja junto con Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar para solicitar un suministro de alimentos, pero su embarcación naufragó en Jamaica. Fueron tomados prisioneros por un cacique local. Valdivia fue sacrificado y los 2 que lo acompañaban, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, lograron sobrevivir y escapar hasta que nuevamente fueron hechos prisioneros por el cacique Chactemal. Primeros conquistadores del área maya. Francisco Hernández de Córdoba. Primer español que llega a Cuba el 5 de mayo de 1517. Córdoba organizó una expedición, la cual salió de Cuba el 8 de febrero de 1517, acompañado de Antón Dalaminos. Después de zarpar de Santiago de Cuba, se enfrentan a una tormenta que los hace cambiar de rumbo. Zarpan de ahí y llegan a la costa yucateca pasando Cabo Catoche. Enseguida se dirigen a Aquimpech, donde les impiden desembarcar, por lo que se dirigen a Champotón y ahí los indígenas los amenazan. Las heridas de guerra de Hernández provocan que fallezca 10 días después de llegar a Cuba, y sus logros se los atribuyó Diego Velázquez ante el Real Consejo de Indias. Juan de Grijalva. Viajero, militar y conquistador español nacido en Segovia y muerto en Villahermosa, se le atribuye a Juan de Grijalva descubrir la costa atlántica mexicana. En 1508, junto con Diego Velázquez, llega a territorio de las Indias y poco tiempo después, en Santo Domingo, ambos se dedican a conquistar Cuba en 1511. El objetivo de la incursión a Yucatán era rescatar oro y plata, y si lo creían conveniente poblar la región descubierta. Posteriormente regresaron a Cuba, pero Velázquez andaba molesto por su tardanza y ya pensaba sustituirle con Hernán Cortés. Hernán Cortés, conquistador español nacido en Medellín en 1485 y muerto en Castilla en 1547.
Diego Velázquez lo manda llamar para su tercera expedición y en febrero de 1519 parten 11 naves, 400 soldados y 200 indios hacia México. Cortés avanza hacia México y entra pacíficamente a la ciudad. Después, Cortés y sus hombres son obligados a huir en la llamada Noche Triste. Al final, sobre las ruinas de Tenochtitlán, ordenan edificar la nueva ciudad nombrada México. En tanto, en España, el rey Carlos V, ante las noticias, recompensó a Cortés. La conquista de Yucatán. Datos biográficos de Francisco de Montejo, padre. Nace en 1479 en Salamanca, España. Sus padres fueron Juan de Montejo y Catalina Álvarez. De su amor de juventud nace su hijo Francisco. Llega a Santiago en 1514 y en 1518. Participa en la expedición de Juan de Grijalva. Después ahí contrae matrimonio con Beatriz de Herrera, con quien procrea a su hija. Para diciembre de 1526 le pide al rey Carlos I le expida la autorización para conquistar Yucatán. 3 intentos de conquista de Yucatán. Primera etapa. En 1527 el adelantado llega a Cozumel y fueron bien recibidos, pero los problemas comenzaron a presentarse, ya que sus víveres escaseaban y una pandemia atacó a su ejército. Además, los indígenas ya no estaban contentos con las exigencias que les hacían los españoles. Montejo decide avanzar y se dirige a Polé, pero llega otra epidemia. En 1528 la expedición se encontraba cansada por las enfermedades, batalla y falta de víveres. Montejo decide abandonar Yucatán. Segunda etapa. A fines de 1530, Montejo decide intentar de nuevo la conquista de Yucatán. Inicia su recorrido por la costa occidental y en esta ocasión su hijo Francisco lo acompaña. Por espacio de 5 años, la expedición española funda la ciudad de Salamanca de Campeche y la Villa Real de Chetumal, la ciudad real de Chichén Itzá y ciudad real de Silam. Estas ciudades fueron puntos de partida para el segundo intento de conquista que no fructificó. Esto sucedió por varios motivos. Tercera etapa. Montejo no perdió su deseo de conquista por Yucatán, así que intentó por tercera ocasión su dominio. Desarrolló un plan militar que consistió en someter a todo un conjunto de pobladores de indios, luego fundar ahí un pueblo español, organizar un cabildo y luego utilizar esta estrategia con las demás poblaciones. Para 1537 su hijo el Mozo le envió soldados a Champotón, donde estableció una base y convirtió a Xicalango en un centro de apoyo y abastecimiento. La Gran Rebelión Indígena de Yucatán. La rebelión de los encomenderos en 1546 en el actual territorio de México no fue una rebelión indígena, sino una rebelión de los encomenderos españoles. En la época colonial, los encomenderos eran españoles que recibieron tierras y tributos de los pueblos indígenas a cambio de protección y evangelización. Sin embargo, muchos encomenderos abusaron de su poder y explotaron a los pueblos indígenas a su cargo. La rebelión de los encomenderos fue liderada por Gonzalo Pizarro, un encomendero español en el Perú que se había rebelado contra la autoridad del rey de España. Los encomenderos en Nueva España, México, se unieron a la rebelión y tomaron el control de varias ciudades importantes, incluida la Ciudad de México. La rebelión fue finalmente apagada por las fuerzas leales de la corona española y muchos de los líderes rebeldes fueron ejecutados. Sin embargo, la rebelión tuvo consecuencias duraderas en la política y la sociedad de Nueva España, ya que llevó a la creación de nuevas leyes y pidió que buscaran proteger a los pueblos indígenas de la explotación de los encomenderos. Proceso de evangelización de Yucatán. Organización social política de Yucatán. El sistema de castas colonial es un concepto historiográfico en el cual el Imperio Español, durante la administración de sus posesiones de América, habría clasificado a las personas por razas y cruces étnicos para organizar un sistema social estratificado. Los hijos de los castizos con españoles eran españoles. Los hijos de los españoles con indígenas eran mestizos. Los pobladores originales eran indios. Los españoles con mora procreaban mulatos.
Los españoles con españolas procreaban moriscos y los negros eran provenientes de África. Organización administrativa económica de Yucatán. La encomienda consistía en que la corona asignaba una determinada cantidad de tierra y los indios que vivían ahí junto a un español, como pago a los servicios prestados, los indios se encargarían de trabajar esas tierras mientras recibían la evangelización y protección del español. El repartimiento consistió en la rotación de trabajadores indígenas por temporadas para realizar obras públicas y se les pagaba una cantidad mísera. Las estancias y las haciendas consistieron en que grandes extensiones de tierra fueran cedidas por parte del rey a los españoles que conquistaron la región en su nombre. Poco a poco las extensiones de tierra comenzaron a dedicarse a la agricultura y ganadería, pasando de ser estancias a ser haciendas. Actividades comerciales. La minería fue la actividad principal durante 1700 a 1800. No obstante, la ganadería y la agricultura también fueron de importancia. Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa nació en España en 1524 y vino a Yucatán como fraile franciscano en 1549. Su tarea fue convertir a los mayas al catolicismo después de la conquista española. Empezó su labor en la misión de San Antonio en Izamal. Landa fue incansable en sus esfuerzos para caminar por toda la península de Yucatán y difundir la religión católica. Fue a donde los otros no irían e hizo su misión aprender lo más posible sobre la cultura maya, probablemente el motivo de destruirla fácilmente más tarde. Fue bienvenido y estimado al principio, y la gente maya le enseñó algunos de sus escritos sagrados, pero a Diego el hecho de que existían estos escritos fue evidencia de creencias diabólicas. Fue imparable en la persecución de su meta, convertirse en lo más amado posible y eliminar prácticas paganas, y así permitir a la segunda llegada de Cristo llegar más pronto. Muchos mayas no abrazaron la nueva religión y en muchos casos continuaron adorando a sus propios dioses e ídolos, por lo que Landa eligió una ruta de agresión y abuso físico, lo que fue considerado excesivo por otros miembros de la Iglesia Católica. En 1562 ordenó una inquisición en Maní, quemando un mínimo de 400 códices mayas. Docenas de gente noble y común fueron encarcelados, interrogados y torturados. Fray Diego de Landa es conocido por su libro Relación de las cosas en Yucatán, escrito en 1566. Se especula que eventualmente se arrepintió de su crueldad y destrucción de la gente maya, su cultura, religión y estilo de vida. Su conocimiento íntimo de la gente y pueblos le permitió describir su organización social y vida económica en una manera que nadie más podría hacer. Escribió sobre su historia, arquitectura, idioma, sistema de escribir e irónicamente sobre el tratamiento cruel por los conquistadores españoles. Incluso lo escribió con algún intento o justificación. La rebelión de Jacinto Canec en Cisteil. El 19 de noviembre de 1761, Jacinto Canec tomó la decisión de levantarse en armas bajo el argumento de que la represión española hacia los indios jamás cesaría y que siempre servirían como servidumbre. Aprovechando las fiestas de Cisteil, inicia la guerra contra los blancos. Para motivar a los indios, Canec los engañó usando la corona y el manto de la Virgen para coronarse como rey de los mayas y hacerles creer que tenía el poder de revivirlos en caso de que los españoles los asesinaran. De este modo lucharían sin miedo. Los jefes de los pueblos confiaron en él, ya que lo consideraban el elegido. Los españoles acudieron a sus autoridades y estos enviaron un escuadrón liderado por Tiburcio Casgaya, pero este fue masacrado junto a sus hombres. En respuesta a este acto, Cristóbal Calderón acudió con 500 hombres a Cisteil, donde se desató una batalla en la que 600 indios fueron asesinados y el equipo español sufrió 40 bajas. Debido a la derrota, Canec huye, pero tiempo después es capturado y acusado de sacrilegio. Fue conducido a Mérida, donde fue desmembrado, quemado vivo y sus cenizas lanzadas al viento. Sus seguidores sufrieron una condena equivalente a 200 azotes y la mutilación de la oreja derecha. Para concluir la rebelión, los españoles quemaron Cisteil, para hacer perpetua la memoria de su traición. Monarquía francesa, sus repercusiones en Yucatán y la invasión de la península. En 1791 se produjo un levantamiento popular en Yucatán en contra del gobierno colonial español
El levantamiento fue liderado por Jacinto Canek, el líder maya más popular después de la Revolución Francesa. Canek fue ejecutado en 1761. El levantamiento de Jacinto Canek fue un intento de liberar a los mayas de la esclavitud y de la opresión colonial española. Los españoles reaccionaron violentamente al levantamiento y ejecutaron miles de mayas. Después de la Revolución Francesa, Yucatán se convirtió en un foco de actividad revolucionaria. Los líderes de Yucatán, incluyendo a los hermanos Castañeda, se inspiraron en la Revolución Francesa y trataron de establecer una república en Yucatán. A mediados de la década de 1790, los españoles comenzaron a tomar medidas para aplastar la revolución en Yucatán. En 1799, el general español Vicente Filisola derrotó a los rebeldes y ocupó Mérida. Yucatán contra el Imperio, restauración de la República. Hacia 1841, en México se vivía un conflicto político entre el gobierno de corriente centralista, que facultaba al presidente para designar gobernadores, así como otras decisiones de los estados, y la corriente que optaba por una forma de gobierno federal que defendía la división de poderes y otorgaba autonomía a los estados. Yucatán era uno de los estados que existía descontento con el gobierno centralista que predominaba. Durante el gobierno centralista, el Congreso del Estado rompió relaciones con México en tanto se restableció el régimen federal. El 1 de octubre de 1841, la Cámara de Diputados local aprobó el Acta de Independencia de la Península, estableciendo que el pueblo de Yucatán, en el pleno uso de su soberanía, se erigiría en república libre e independiente de la nación mexicana. En aquel momento, la península abarcaba los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El gobierno no aceptó esta independencia. Por un lado, envió una avanzada militar para enfrentar a los separatistas en lo que hoy se conoce como Hacienda Pacaptuna en Mérida. Por otro lado, el cierre del comercio entre puertos yucatecos y mexicanos afectaba la economía de Yucatán. Finalmente, Antonio López de Santa Anna, entonces presidente, firmaba el 5 de diciembre de 1843 los convenios que otorgaban a Yucatán su autonomía plena, con la condición de que se reintegrara el territorio nacional.